Pueden tomar sus lugares, hermanos. Aunque en una manera ciertamente arbitraria me corresponde predicar la palabra en esta mañana. Y digo arbitraria porque ya tenemos pastor. Y digo ya tenemos pastor porque me considero parte de la iglesia. Me considero un invitado, visitante, pero yo me siento... Bueno, aquí mi esposa es miembro constante y ahora que estoy visitándola a ella, estoy visitando mi iglesia. Digo arbitraria, hermano, porque ya el pastor Samuel ha entrado en funciones y quiero mencionar que entre el ministerio del hermano y el mío ha habido varios paralelos y voy a mencionar solo dos. Primer paralelo, hermanos, cuando yo comencé en mi última iglesia a pastorear, la persona que vino, el pastor que vino para instalarme a mí como el pastor de aquella iglesia bautista Vida Eterna en Santa Ana, California, él predicó en la mañana y predicó en la noche. Así que yo no tuve que predicar el primer domingo. Después, el siguiente domingo, pues desde el viernes nos fuimos en un campamento familiar porque la iglesia tenía un campamento familiar y nos íbamos, llevábamos nuestras tiendas de campaña, nos íbamos a la montaña o junto a un lago y allá pasábamos el fin de semana y tampoco me correspondió predicar. Yo no sé al hermano cuántas vacaciones le vayan a dar después de comenzar, pero ese es el primer paralelo. El segundo paralelo, ¿cuál sería? Lo dejo para el final. Me da gusto estar con ustedes, hermanos. Estoy aquí desde el día 13. El Señor nos ha dado la oportunidad de estar ministrando allá en California, una iglesia donde anteriormente habíamos pastoreado, pero que ahora está en el proceso de convertirse en una iglesia bilingüe. Se está uniendo el grupo hispano con el grupo americano. El grupo americano está descendiendo, son puros ancianitos. Yo anciano también con ellos, dijo el apóstol Pedro en la lectura que tuvimos hace un momento. Así que quizá por eso me eligieron para ir a ayudarles en este proceso. Pero me da gusto estar con ustedes, hermano. Yo espero regresar pronto. Segundo paralelo con el hermano pastor, es que él y yo tuvimos la oportunidad de conocernos y trabajar juntos en un ministerio que se denomina Iglesia en Marcha. El hermano Samuel, tanto como yo, y los que ministramos juntos en este ministerio especial, tenemos un concepto y tenemos ¿cómo lo llamaríamos? Una visión de reino, porque aunque pastoreamos una iglesia local, aunque estamos al tanto de un rebaño pequeño, Dios siempre nos da el privilegio y la oportunidad de ministrar a otras congregaciones, a otras iglesias, e inclusive a otros pastores y líderes, no solamente aquí en Guatemala. Cuando yo vine a Guatemala, yo pensé que mi ministerio iba a centrarse exclusivamente en Guatemala, pero ya llegando aquí hubo invitaciones de Honduras, luego de Nicaragua y anteriormente de Panamá, y allí donde tuve el privilegio de conocer a mi hermano pastor. Así es que esos paralelos nos unifican. Por eso cuando me dijeron que si quería predicar, yo quise decir que no, pero no me dejaron, así es que aquí estoy, lo siento por ustedes. Quiero que abran sus Biblias, hermanos, de nueva cuenta, allá en la primera carta que el apóstol Pedro escribe, en el capítulo 5, donde hay ciertas recomendaciones. Y dentro de estas recomendaciones quiero, en cierta manera, puntualizar algunas de ellas porque son importantes. Ahora que se inicia el ministerio de nuestro hermano, ahora que, y el hermano no es nuevo en el ministerio, cuando él comience a compartir, como ya lo ha hecho en el pasado, nos irá hablando acerca de su experiencia, que es vasta, es amplia, y yo espero que esto sirva mucho a esta congregación en particular. La primera carta de Pedro, capítulo 5, la palabra de Dios nos dice, y es palabra de Dios, hermanos, y entendámoslo de esa manera. Hay recomendaciones, y dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad, cuidad, preocuparte por la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ellas, no por fuerza, sino voluntariamente,
no por ganancia deshonesta, sino con ánimo presto o pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, ya que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La palabra de Dios es clara, es directa. La palabra de Dios nos habla, y creo que no hay necesidad de amplificar los conceptos que aquí el Espíritu Santo, a través del apóstol Pedro, vierte de una manera muy particular. Pero yo creo que es muy importante y es necesario que puntualicemos algunos de los aspectos a los cuales como iglesia nosotros debemos de ceñirnos. Como iglesia, hermanos, nosotros estamos gobernados no tanto por seres humanos, no por voluntad propia de algunos que queremos apropiarnos de cosas que realmente no nos corresponden, sino que vienen directamente de parte de nuestro Dios. Nosotros solo somos administradores de la gracia de Dios. Nosotros solo somos portadores de aquel mensaje glorioso y eterno que Dios no solamente ha implantado en nuestra mente y en nuestro corazón, pero que quiere que nosotros también lo compartamos y también lo demos a conocer particularmente y en primer lugar a la congregación en la cual nos desenvolvemos, pero también en la gente que nos rodea, la gente que está alrededor de esta congregación, que está ahí donde nosotros estamos. Una de las cosas sobresalientes y más importantes es que la iglesia no solamente está localizada en este edificio, la iglesia está donde cada uno de los miembros de esta congregación están allí en sus trabajos, en sus estudios, desarrollando su vida y sus actividades diarias. Por eso, hermanos, al hablar en esta mañana, quiero dirigirme y trabajar con este concepto de cómo es importante el propósito de Dios y cómo el propósito de Dios debe de ser cumplido, no solamente a nivel de iglesia, a nivel de congregación, a nivel de liderazgo general de la congregación y también a nivel de liderazgo pastoral. Y yo quiero, hermanos, que abran juntamente conmigo allá en el capítulo 4 a los Efesios, algo que realmente tiene que ver con la iglesia. ¿Cuál es el propósito de Dios para la iglesia? El propósito de Dios para la iglesia está perfectamente delineado aquí en el capítulo 4 de la carta a los Efesios. Efesios capítulo 4, iniciando ahí en el versículo 11 encontramos estas palabras. Refiriéndose a Jesucristo en los versículos anteriores, comienza el versículo 11 diciendo, y Él mismo y Cristo mismo instituyó y puso a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores, y algunos inclusive dicen, y a otros como maestros, a fin o con el propósito de perfeccionar a los santos, a los creyentes, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a un varón completo, a un varón maduro, a un individuo, hombre o mujer, que realmente tiene las características de Cristo mismo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas,
que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El propósito de Dios para la iglesia, el propósito de Dios para cada creyente dentro de cualquier congregación, es que nosotros, bajo la dirección de Dios, bajo la supervisión del Espíritu Santo y sobre todo bajo la enseñanza y bajo la tutela, bajo la mentoría de los líderes espirituales, sean pastores, sean diáconos, sean maestros de escuela dominical, sean u ocupen cualquier responsabilidad de liderazgo dentro de la iglesia, vayamos perfeccionándonos, vayamos creciendo, vayamos madurando, lleguemos a ser, en otras palabras, la iglesia que Dios quiere que seamos. Porque la iglesia, hermanos, no es el conjunto de paredes, la iglesia es el conjunto de creyentes, usted y yo, que amando a Dios y sirviéndole fielmente, no solamente avanzamos el reino, no solamente damos a conocer su mensaje, pero nosotros mismos y los que con nosotros se congregan, llegan a ser personas maduras, llegan a ser creyentes que conocen a fondo y entienden a cabalidad lo que es la voluntad de Dios para sus vidas. Yo creo, mis hermanos, que es importante, al iniciar un nuevo ciclo dentro de esta congregación, aquí en Aposento Alto, que consideremos estos aspectos, porque de ellos va a depender que esta iglesia llegue a ser lo que Dios quiere que sea. En otras palabras, que llegue a cumplir el propósito que el Señor tiene para que esta iglesia lo cumpla de una manera específica. Y yo creo, hermanos, que con lo que acabamos de leer, podemos entender claramente las directrices divinas, cómo Dios manifestándose en gloria, y cómo Dios dejándonos a través de la Escritura, a través de la palabra y de la enseñanza de la Biblia, cuál debe de ser nuestro objetivo, cuál debe de ser la meta que nosotros tengamos como aquello a lo cual nosotros avanzamos para realmente cumplir plenamente, cabalmente la voluntad de nuestro Padre Celestial. La iglesia es un instrumento de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia, hermanos, es todo aquello que Dios quiere que sea y que quiere que entendamos nosotros plenamente cómo debemos de vivir, cómo debemos de actuar y aún, hermanos, cómo debemos de pensar. Porque la Biblia claramente establece que cada creyente, nosotros, los hijos de Dios, tenemos la mente de Cristo. Y pensamos igual, no tenemos por qué estar en discusiones, no tenemos por qué estar en divisiones, no tenemos por qué estar con diferencias marcadas, porque si seguimos a Dios, a Jesucristo como nuestro Señor, vamos a estar en una misma mente y en un mismo corazón. Como iglesia necesitamos entender y atender lo que Dios dentro de su santa voluntad ha establecido. Cuando la iglesia comenzó, allá en Hechos capítulo 2, cuando el Señor inauguró este cuerpo santo y glorioso llamado iglesia, desde ese mismo principio, Dios comenzó a establecer ciertas áreas de responsabilidad y de privilegio que a nosotros nos corresponde cumplir como parte de la congregación, como parte de la membresía. Después venimos con el liderazgo, porque cada uno de nosotros tenemos ciertas responsabilidades. Y dice el versículo 41 de Hechos 2, así que los que recibieron su palabra, aquí no estamos basándonos, hermanos, en lo que la mente humana trabaja, lo que la mente humana percibe y lo que la mente humana comparte. Aquí la iglesia tiene que estar pendiente, sumamente importante es este punto, hermanos, debe de estar pendiente de lo que es la voluntad de Dios, la voluntad suprema del Altísimo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas.
Creo que nuestra iglesia esta mañana, en lugar de ganar 3,000, perdió un buen, decimos allá en Texas, un buen bonche, un buen grupo, ¿verdad?, que se fueron de vacaciones. Pero le damos gracias a Dios porque ustedes están aquí. Y así, hermanos, yo no sé si algún día el hermano reciba un síncope cardíaco por recibir 3,000 personas así de un golpe. Pero el Señor trabaja de diferentes maneras. Si nosotros comenzamos a cumplir la voluntad de Dios, hermanos, ni siquiera yo puedo describir la gloria que el Señor traerá sobre esta su congregación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué hacían estas personas? Dice el versículo 42, perseveraban en la doctrina del hermano Samuel, del hermano García, del hermano Leal, de cualquier otro de nosotros aquí. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces eran doctrinas humanas, porque los apóstoles eran humanos, ¿no es cierto? Pero ¿de quién habían recibido esa doctrina los apóstoles? ¿Quién los había instruido? ¿Quién los había capacitado? Por 3 años y medio el mismo Señor Jesucristo, no solamente teóricamente les había dado a conocer estas grandes verdades, también a través de su propio testimonio, a través de su propia vida y de su propio ejemplo, ellos recibieron las más grandes y gloriosas lecciones. Por eso, hermanos líderes, hermanos pastores, nosotros somos muy, muy responsables de cómo enseñamos y de cómo vivimos la palabra que nos ha sido encomendada. Porque es importante, dice aquí, que perseveraban en la doctrina. Y esta palabra es muy importante. La palabra perseverar quiere decir estar constantemente escarbando, estar constantemente buscando, estar constantemente instruyéndose. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, pero perseveraban también, dice, en la comunión, en el compañerismo los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. A veces como pueblo bautista, esta última parte nos la apropiamos bien decididamente, ¿verdad? Porque nos gusta comer juntos, ¿eh? Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Cuántos comimos juntos el domingo pasado? Para darle la bienvenida a nuestros hermanos López. Y qué sabrosa la comida. Eso es bueno. ¿Cuántos de nosotros alrededor de la mesa estuvimos compartiendo y teniendo un compañerismo sano y un compañerismo santo? Eso es bueno, esto es agradable. Y esto es dentro de la voluntad perfecta de nuestro Dios. Y era algo en lo cual ellos perseveraban. Perseveraban en la doctrina, perseveraban en la comunión y en el compañerismo, a la misma vez que en el partimiento del pan y en las oraciones. El partimiento del pan, hermanos, puede referirse al compañerismo que antecede, pero también puede referirse a la comunión en la cena del Señor, en la mesa de Jesucristo, que nosotros debemos de practicar constantemente. Pero también perseveraban en las oraciones. Y miren los resultados, hermanos, los resultados son automáticos. Versículo 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas. Y todos los que habían creído estaban juntos, unánimes. ¿Tenían en común qué? ¿Algunas cosas? Todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Pero eso es algo, hermanos, que el Espíritu Santo tiene que manifestar. Eso es algo en lo cual el Espíritu Santo se tiene que mover. ¿Para qué? Para que haya ese sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, dice Filipenses capítulo 2, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y yo creo que cuando cumplimos y entendemos a cabalidad la voluntad del Señor, mucho de esto va a ser algo práctico en aposento alto. Vendían sus propiedades y sus bienes y repartían a todos según la necesidad de cada uno.
Y viene el versículo 46. Perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Pero también perseveraban en la alabanza a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, porque el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, el Espíritu Santo se está manifestando aquí en el capítulo 2. El Espíritu Santo está dando inicio, dando principio, inaugurando la iglesia de Jesucristo. Y algo, hermanos, de los elementos importantes que la iglesia recibe de parte de Dios es precisamente lo que aquí se enumera desde el versículo 41 hasta el 47. Yo lo ilustro de esta manera. En primer lugar, algo que viene directamente de Dios, porque la iglesia es el programa de Dios. La iglesia, nosotros trabajamos, ministramos, cooperamos con un grupo, un brazo de la Convención Nacional aquí en Guatemala, que se llama Iglesia en Marcha. A propósito, el hermano Carlitos, no sé por qué le dicen Carlitos, pero se llama Carlos Díaz. Él es nuestro director aquí en Centroamérica, aquí en Guatemala y Centroamérica. El hermano Ted Lindwall, que fue un misionero por 48 años acá en Guatemala, es el director internacional. Pero algo que nosotros tenemos en común, hermanos, es trabajar precisamente con esto que realmente tiene que ver con el enriquecimiento del reino y del liderazgo de las iglesias, en donde se nos permite ministrar y trabajar para la gloria de Dios. Pero lo que estamos mencionando, hermanos, que la doctrina, la enseñanza, viene directamente de Dios. Porque ¿quién la trajo? Aquí dice que los apóstoles, pero ¿de quién la recibieron los apóstoles? De Jesucristo. Entonces, la doctrina es algo que viene directamente de Dios hacia adentro de la iglesia. Y tenemos que tener cuidado con la doctrina. Tenemos que tener cuidado con las enseñanzas equivocadas. Esta mañana en la escuela dominical, y qué lástima, realmente lástima que muchos de ustedes no puedan o quieran estar en la escuela dominical. Ahí se recibe carne. Ahí se recibe enseñanza, ahí se recibe realmente las cosas que nos nutren, que nos edifican, que nos ayudan, no solamente a entender el plan y la mente de Dios, pero también cómo llevarla a cabo aquí, a nivel terrenal, y también como iglesia. Entonces, el primer elemento es algo que viene de Dios directamente hacia adentro de la iglesia. El segundo elemento es algo que se mueve dentro de la iglesia. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿En qué más? En la comunión, en el compañerismo los unos con los otros. El primer elemento es de arriba hacia adentro de la iglesia. El segundo elemento es algo que se mueve dentro de la iglesia. El compañerismo no pueden venir a enseñarnos los de afuera. El compañerismo tenemos que experimentarlo nosotros que estamos aquí y que formamos parte de esta congregación. Segundo elemento, se mueve dentro de la iglesia. El tercer elemento es algo que brota de dentro de la iglesia y vuelve directamente a Dios. Dice que alababan a Dios. Alababan a Dios. La iglesia, esta mañana me gocé yo con la alabanza. Me di cuenta que cantamos puros himnos. Ahora no hubo coritos. No sé si hay algo distintivo ahora, pero antes era coritos e himnos, ahora hubo himnos. A mí me encantan los himnos, y especialmente cuando son himnos alegres y vivos. No sé quién los escogió, pero creo que Dios se glorificó y nosotros nos gozamos con ello. Cuando la iglesia está viva y activa, cuando la iglesia está creciendo en el conocimiento y en la gracia de Dios, la alabanza, lo que brota de dentro de la iglesia, porque hay corazones agradecidos, porque hay corazones que sienten que la salvación verdadera que viene directamente de Dios y que es otorgada gratuitamente, uno la puede experimentar y uno la puede vivir y uno puede glorificar al Dios de los cielos que nos ha dado gratuitamente todo esto. Y si Dios nos lo ha dado, ¿cómo no agradecerlo desde lo más profundo de nuestro corazón? Y el cuarto elemento, hermanos, es algo. El primero es de arriba, del cielo, directamente de Dios hacia adentro de la iglesia. El segundo elemento es el compañerismo que se mueve dentro de los creyentes, de los miembros de la congregación.
El tercer elemento es algo que brota de dentro de la congregación directamente para reconocer al que nos lo ha dado todo. Y el cuarto elemento, hermanos, es el que sale, dice, y tenían favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. El cuarto elemento tiene que ver, hermanos, con ese aspecto en donde la congregación se da a conocer a sí misma, pero a la misma vez da a conocer a Cristo como Salvador y como Señor también. Entonces lo importante, hermanos, que debemos de estar entendiendo y reconociendo es que estos elementos están dentro del plan y dentro del propósito eterno de nuestro Dios. Hemos visto el propósito de Dios para la iglesia, pero hay otros propósitos que ya no tengo tiempo para mencionar, pero sí los voy a puntualizar. Número uno, un elemento que es muy importante, que debe de estar dentro de la iglesia, la disposición del corazón de cada creyente y de cada miembro que aquí se congrega, de que como miembro de la iglesia, dado los dones y talentos, habilidades y capacidades que como individuo tiene y puede brindar para la gloria de Dios, para el crecimiento de otros creyentes o para el alcance de muchos más que están afuera, cada uno de nosotros debe tener esa disposición y cooperar esforzadamente para que esos dones y esos talentos realmente funcionen para la gloria de Dios, para el engrandecimiento de la iglesia. Pero también, hermanos, un elemento que es muy importante es cómo nosotros glorificamos a Dios, para que la iglesia continúe adelante, para que la iglesia realmente cumpla sus ministerios, hablando en plural. Hay diferentes ministerios para lo cual se necesita no solo el apoyo humano, no solamente la dádiva de nuestros dones, talentos y habilidades, pero también, hermanos, de nuestro tiempo y de nuestro dinero, para que realmente la iglesia llegue a cumplir los propósitos o el propósito eterno de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para la iglesia? Creo que esto es básica y fundamentalmente lo que yo les puedo compartir en esta mañana. Pero también hay un propósito glorioso para el liderazgo de nuestras congregaciones y particularmente para Aposento Alto. Y yo creo, hermanos, que el liderazgo es algo que Dios ha establecido. Cuando leíamos, por ejemplo, allí en Filipenses capítulo 4, nosotros leíamos y veíamos que Él mismo, Jesucristo mismo, puso dentro de la iglesia personas, no personalidades, personas con ciertas capacidades y habilidades. Dice que Él mismo constituyó, versículo 11, a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y a otros como maestros. El liderazgo tiene una responsabilidad, el liderazgo tiene un privilegio y oportunidad de ser instrumento en las manos de Dios para cumplir el versículo 12, perfeccionar a los santos. Aquí los santos son los creyentes, hermanos, somos usted y yo. Y los santos que realmente forman parte de nuestra congregación, necesitamos tomarlos en el nivel espiritual donde ellos se encuentran y llevarlos a un nivel superior. Si es un creyente nuevo, necesitamos ayudarlos en su crecimiento y madurez espiritual. Si ya han crecido y madurado espiritualmente, a desarrollar habilidades, capacidades y talentos para los cuales Dios les ha dotado y puedan servir de una manera especial y magnífica a los planes de Dios que Él tiene para la iglesia. Entonces, el liderazgo aquí, hermanos, está puesto para ministrar, ¿verdad? Algunos hemos entendido mal el concepto de liderazgo. El liderazgo está para dirigir, el liderazgo está para señalar el camino, el liderazgo está para establecer bases, para establecer principios, para establecer metas que toda la iglesia debe de cumplir. El liderazgo no está puesto, hermanos, para ordenar y para mandar y para decidir arbitrariamente lo que la iglesia debe de hacer. Esto es un concepto equivocado
que muchas veces en las iglesias no solamente se desarrolla y crece, pero que realmente toma raíces profundas. Y muchas veces por eso las iglesias simple y sencillamente se estancan y no crecen, porque hay ese cáncer, lo llamaría yo, que está ahí carcomiendo lo que el Espíritu Santo quiere hacer y cómo quiere dirigir a la iglesia y cómo quiere dirigir a su pueblo. Por eso yo oro por el liderazgo de esta iglesia. Los animo y los exhorto con la autoridad pastoral que Dios me ha dado, con el llamamiento que Dios me ha hecho para cumplir mi ministerio en el reino de Dios. Ustedes son parte del reino. Yo no sé por qué el Señor me permitió aterrizar en esta iglesia. Quizá porque mi esposa tenía su casita aquí a la vuelta, mi cuñada había comprado ahí, bueno, las dos juntas, ¿verdad? Pero no fue un accidente. El Señor sabía que esta señorita de León se iba a casar con un señor leal. Yo he confesado mis pecados, hermano. Y yo les dije en una concentración, me acuerdo, en esa concentración les dije, mi pecado original fue haber nacido mexicano, porque soy mexicano. Nací en Monterrey, México. Yo no escogí eso, hermano, así que no me echen la culpa a mí. Pues es mi pecado original, y lo confieso. Después vino el pecado mortal, me hice ciudadano de los Estados Unidos. Y todos ustedes se asustan, ¿no es cierto? Y todos ustedes me quieren apedrear, ¿no es cierto? Pero espérense tantito, porque Dios me redimió. ¿Y de qué manera me redimió el Señor? Casándome con una chapina guatemalteca. Y cuando lo digo, hermanos, lo digo de corazón. Estamos aquí para servir al Señor. Estamos aquí para cumplir los propósitos eternos de Él. Me ha permitido trabajar con algunos de ustedes aquí, con algunos de los líderes que están, algunos de los que estuvieron y los que están llegando. Con el que está llegando, hermanos, no es nuevo para mí, ya hemos trabajado, ya hemos ministrado juntos. Por eso yo sé que el Señor tiene grandes y gloriosas cosas para esta congregación. Pero este Señor, este elemento llamado por Dios, preparado, capacitado por Dios, lo ha traído el Señor aquí, para que los guíe a ustedes, para que sea su pastor, para que sea el que les indique la voluntad del Señor, para que realmente manifieste un ministerio que el Señor quiere cumplir en este medio. Yo tengo un mensaje muy especial para mi hermano Edgar Samuel. Yo lo conocía como el hermano Samuel, hermano Carlitos me presentó como hermano Samuel, hermano Sammy, hermano Samuelito. Bueno, hermano Samuel, el propósito de Dios para su siervo. Ya le hablé a la iglesia, ya le hablé a los líderes, algunos se me salieron, pero espero que los líderes hayan escuchado el mensaje que Dios quiere que ustedes entiendan. Porque también, hermanos, el pastor tiene lo suyo. ¿Cuál es el propósito de Dios para su siervo, para el hermano Samuel? Yo tengo algunas cosas aquí. En primer lugar, la palabra de Dios me lo dice a mí, se lo dice al hermano Carlos, se lo dice al hermano Enrique, se lo dice al hermano Samuel. A todo siervo el Señor le dice, quiero que seas y te hagas a la imagen de Cristo. Y así como el pastor y el líder, Dios quiere que seamos hechos a la imagen de Cristo, de la misma manera Dios tiene la misma meta y el mismo propósito para cada miembro de la congregación. Pero usted, mi hermano, es el líder. Usted es el que va a encauzar a todos los demás. Usted es el que va a indicar el camino que todos debemos de seguir. Por eso es importante, como dice Romanos 8:29, y si tienen su Biblia para que no se me duerman, hermanos, Romanos capítulo 8 y versículo 29. Todos conocemos Romanos 8:28, ¿verdad? Pero no llegamos hasta el 29, y el 29 es interesante y dice de la siguiente manera. Y sabemos, 28,
que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Al hacerlo a usted, mi hermano Samuel, a la imagen de Cristo, lo hará el varón que toda la congregación tiene que observar y ver, y también escuchar, porque se van a dar cuenta que usted es el siervo escogido por el Señor para ministrarles, para animarles, para educarles, edificarles y ayudarles en su crecimiento diario. Porque realmente, hermanos, cuando hablamos de hacernos a la imagen de Cristo, todos nosotros, particularmente mi hermano Samuel, tiene que tomar en consideración que cuando usted predique, mi hermano, cuando usted comparta la palabra del Señor, cuando usted enseñe, su ministerio debe de provocar convicción. Su ministerio debe de provocar en la mente y en el corazón de cada uno de mis hermanos algo que redarguya su interior y les permita ver a Dios hablando a través de usted, ministrando a través de usted, viviendo a través de usted, porque usted va a ser el mejor representante aquí en Aposento Alto. Usted debe de provocar un carácter y una conducta santa. Ahora que la iglesia se ha mundanalizado, en lugar de que la iglesia vaya al mundo y haga un efecto benéfico, transformador en el mundo de nuestro día, hemos permitido que el mundo sea el que entre a la iglesia y permee la vida, la mente, el corazón y las actitudes de muchos de nuestros creyentes y muchos de nuestros líderes también, y aún de pastores. Por eso su responsabilidad, al ser hecho a la imagen de Cristo, usted no solamente provocará la convicción, pero también el carácter y la conducta santa que debe de prevalecer aquí en Aposento Alto. Que su mensaje, que su predicación y su enseñanza no solo informe. Podemos informar y podemos llenar la mente, pero yo creo que el mensaje que a usted le corresponde compartir y predicar cada día, que el Señor lo tenga aquí como pastor, es que no solamente informe, sino que su mensaje transforme vidas, cambie actitudes y busque vidas santas que glorifiquen a Dios en cada uno de mis hermanos y en cada uno de los miembros de esta iglesia. El mundo y Nueva Montserrat necesita mucho más de esto el día de hoy. Será su responsabilidad trabajar con estas mentes y con estos corazones, para que no solamente sean informados, pero también transformados, como dice Romanos, de una manera especial. También, hermano, usted necesita hacerse un enamorado predicador de la palabra. Hay muchas experiencias en el ministerio, hay muchas cosas en la vida, en la familia, que nosotros podemos usar desde aquí del púlpito. Pero cuando usted se enamore como predicador de la palabra, acuérdese lo que nos dice 2 Timoteo, capítulo 3, en cuanto a la palabra misma de Dios. 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, es una porción bastante conocida. Dice el versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, la primera cosa importante aquí es el para qué de la palabra de Dios. Y en segundo lugar dice el versículo 17, a fin de qué. No solo para, sino también a fin de qué.
usted, su ejemplo, su mensaje y su ministerio realmente sean y cumplan todo lo que Dios tiene a través de su palabra. Que como pastor sea un edificador de puentes. Creo que si algo ha necesitado esta iglesia, ha sido un pastor que edifique puentes, que indique los caminos que se deben de seguir, las cosas que se deben de hacer y cómo se deben de hacer. No poner peros, no poner a unos contra otros, sino lograr la paz y la santidad, sin la cual nadie, absolutamente nadie, verá al Señor. Su predicación debe de ser tal que realmente usted, como predicador, procure que haya madurez corporativa, que haya madurez corporal, que haya madurez en toda la congregación. A la misma vez que usted lucha y se esfuerza para que todo el cuerpo tenga a la misma vez un ministerio particular o personal, una aplicación individual. Y habrá que cuidar a cada persona. Cada oveja tiene su propia necesidad y esa necesidad debe ser satisfecha. Entonces, si usted va a edificar puentes, usted va a guiar a sus ovejas, usted va a guiar a todos estos creyentes a saber cómo ir del conocimiento bíblico teórico a la experiencia gloriosa de una vida cristiana práctica. Creo que eso es la ausencia dentro de las iglesias el día de hoy. Y no menciono solo a Aposento Alto. Muchos tenemos mucha Biblia acá, pero muy poca dentro del corazón y mucho menos en la práctica de nuestra vida diaria. Alguien dijo que conocimiento sin aplicación produce orgullo. Conocimiento sin aplicar ese conocimiento a la vida diaria y a la experiencia cristiana produce orgullo. ¿Y cuántos teólogos están orgullosos de conocimiento, pero pobres en su vida cristiana y en su vida espiritual? Y muchas veces también, mis hermanos, y hermano pastor en particular, el conocimiento sin aplicación trae juicio. Creo que Santiago 4:17 es bastante explícito al respecto. Santiago 4:17 nos dice y claramente establece, creo que mi Biblia no tiene Santiago. ¿Qué dice Santiago 4:17? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Debemos de preocuparnos, todos nosotros, pero principalmente el liderazgo de esta iglesia y mayormente nuestro pastor, preocuparnos porque haya un crecimiento numérico sostenido. El Señor añadía cada día a la iglesia. Eso nos dice mucho. Cuando la iglesia está dentro del centro de la voluntad de Dios, dentro del programa específico de Dios, la iglesia va a crecer. Alguien me enseñó hace un tiempo, a través de una iglesia con propósito, que lo único que la iglesia necesita es sanidad. Y cuando hay sanidad, hay crecimiento. Cuando tenemos niños pequeños que están sanos, ¿qué van a hacer? ¿Se van a quedar como niños, como bebés? Automáticamente crecen. Si uno se preocupa por su salud, el bebé va a ir creciendo. Se hace un niño, un joven y un adulto. Y al final un ancianito como yo, que está listo para partir de este mundo y entregarle cuentas al Creador. Sanidad trae crecimiento. Y eso es muy importante dentro del programa divino. Crecimiento numérico, pero también crecimiento espiritual profundo. Que esta iglesia llegue a ser conocida como una iglesia de la palabra, como una iglesia que ama a Dios y que muestra ese amor en un sentido
práctico. Usted, mi pastor, debe de preocuparse por producir y elaborar un mensaje de vida, porque el mensaje de Dios es mensaje de vida, no es un mensaje de muerte, porque Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos, y su mensaje es vivificador. Si nosotros enseñamos y vivimos la palabra, habrá resultados para gloria suya. Usted tendrá que preocuparse por iluminar la mente de aquel que dentro de la congregación necesite iluminación. Usted necesita tocar las emociones. Somos seres emocionales. Y muchas veces esas emociones se adormecen, se enfrían y muchas veces perecen porque no hay ese toque que realmente la despierte. Usted debe de desafiarnos a la verdad y a la voluntad expresa de Dios. Y sobre todo, mi hermano, provoque la santidad. No solo en su persona, no solo en su familia, en toda la familia que Dios le ha encomendado para su gloria. Y termino diciéndole, mi hermano pastor, sobre todo, entienda y cumpla Proverbios 27, 23. Y lo menciono, hermanos, porque quiero que ustedes lo anoten, lo lleven, lo aparten y posteriormente lo sientan, lo gusten. Proverbios 27, 23. Y antes de que se me duerma voy a terminar, hermanos, no se preocupen. Y dice así la palabra de Dios, versículo 23. Sé diligente, pastor, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. El apóstol Pedro también nos hace la misma exhortación. Sé diligente, conoce el estado de tus ovejas, mira con cuidado por tu rebaño. Termino repasando lo que el apóstol Pedro nos mencionaba. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, los pastores, yo anciano, yo pastor también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Cuidad, apacentad la grey, la iglesia de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, no por fuerza, no por exigencias. Quizás se levanten hermanos aquí que exijan, no sé con qué razón, pero van a exigir. El que debe de exigir está ahí arriba. Y el que va a estar arriba va a motivar a los que están aquí abajo para que esas exigencias sean las correctas, sean las verdaderas. Quisiera pedirle a la iglesia que no tiene liderazgo que se ponga de pie. Yo sé que están cansados de estar sentados y ya estamos terminando. Los que no tengan una responsabilidad como maestro, escuela dominical, pónganse de pie. Los que vienen cada domingo, o domingo sí, domingo no, vengan, pónganse de pie, no les dé pena. Si usted enseña, si usted no hace nada, póngase de pie. Vamos a ponerle a hacer algo, no se preocupe. La primera parte tenía que ver con ustedes. Usted, señora Leal, siéntese, por favor. Yo la conozco. La primera parte tiene que ver con ustedes. Lo primero que dije, propósito de Dios para ustedes, para la iglesia, respaldar a este siervo de Dios. Voy a pedir a los líderes, a los que tienen privilegios y responsabilidad. Ahora sí, hermana Leal, póngase de pie. Los que tienen un puesto, por mínimo que sea. El segundo punto era para ustedes. La segunda responsabilidad les correspondía a ustedes. Espero que me hayan entendido. Y por último voy a pedir a los pastores que se pongan de pie. El más duro y el más difícil quizá fue para usted, pastor. Pero es importante y es necesario.
Porque yo quiero que los hermanos, miembros de la iglesia y los líderes se den cuenta que nosotros, a nosotros mismos, nos exigimos. Porque somos llamados por Dios, somos usados por Dios y para la gloria suya, la gloria de Dios. Y por eso somos doblemente responsables delante de nuestro Dios. Oremos. Padre, te alabamos y te glorificamos porque tú eres el Dios de la iglesia. Tú eres el Dios de los líderes de esta iglesia, no solo de los miembros, pero también de cada uno que tiene responsabilidades. Y ahora, Señor, sabemos que tú estás a la disposición de nuestros hermanos López para ser los líderes espirituales de esta congregación. Encomendamos a todos y a cada uno en tus manos. Y te damos gracias porque tu palabra es viva, es eficaz, porque tu palabra nos enseña, nos muestra, nos clarifica todas aquellas cosas que son importantes para considerar. Estamos aquí para obedecerte a ti, para seguirte a ti, para hacer lo que es tu santa y suprema voluntad. Permite, Señor, que la voluntad humana no interfiera en el crecimiento, en el desarrollo, la madurez espiritual de esta congregación, a la cual entregamos en tus manos, así como a todos y a cada uno de aquellos a quienes hemos hablado directamente en esta hora. Para gloria tuya oramos agradecidos en Cristo Jesús. Amén y amén.